Segundo bloque de Informe Capital. 20 grados es la temperatura en estos momentos en Montevideo, libre de lluvias. Sí, al menos por ahora. Y antes de la entrevista, que ya está pronta para comenzar, vamos a repasar los titulares de esta jornada. Presenta eBrow. Fácil, cómodo y seguro. La justicia dispuso la prisión preventiva del empresario Miguel Sofía en el marco de la investigación sobre su responsabilidad en 3 crímenes del denominado Escuadrón de la Muerte. Representantes de las gremiales lecheras se reunieron con el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, una instancia de trabajo propuesta por el presidente Tabaré Vázquez tras los planteos que le hicieron los productores. Rige un beneficio de aproximadamente 6.000 pesos para las empresas que contraten por primera vez a personas de entre 15 a 45 años y otro superior para las que contraten a mayores de 45. Desde la Asociación de Supermercados se sostiene que el aumento en los precios en Punta del Este es porque se elevan los costos en fletes y personal. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, juró hoy nuevamente como primer mandatario de ese país, lo que varios gobiernos de la región consideran ilegítimo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó repentinamente una reunión que mantenía con representantes demócratas luego que los legisladores anunciaran la negativa a aprobar fondos para construir el muro fronterizo con México. Peñarol llegó a un acuerdo con Plaza Colonia y comprará el 50% restante de la ficha del arquero Kevin Dawson. 3 partidos se jugarán esta noche por la fecha 17ª de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Se destaca el choque entre Aguada y Verde y Rojo. Presentó eBrow. Fácil, cómodo y seguro. Y ya recibimos con muchísimo gusto a Andrea Viñolo de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional. Bienvenida a Informe Capital. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Realmente es un gusto recibirte porque queremos saber hacia dónde apunta la cooperación en nuestro país, cuánto ha bajado, si es que bajó, y cuáles son las áreas prioritarias. Vemos este informe y luego comenzamos la entrevista. Muy bien. Reconocido como el continente de mayores desigualdades, América Latina y el Caribe en su conjunto es una región clasificada como de renta media para la comunidad internacional. Más de la mitad de los países del mundo integran esa categoría, salvo Uruguay, considerado por el Banco Mundial como un país de renta alta. Esta categoría es establecida para los estados con un ingreso per cápita de más de $12.500, que es el caso uruguayo. Si bien esta es una situación positiva para la población en general, tiene contrapartes negativas como la reducción de ayudas financieras, técnicas o en insumos provenientes de otros países más ricos. Los últimos años, la llegada de fondos a Uruguay por cooperación internacional han tenido una caída importante, lo que cambió el rol del país en el tema de cooperación. Uruguay continúa recibiendo apoyo en áreas estratégicas para su desarrollo, pero también brinda cooperación horizontal y triangular con otros países menos favorecidos. ¿Qué lugar ocupa la cooperación hoy en Uruguay? ¿De qué manera aporta el desarrollo del país y acorta brechas de conocimiento? Para hablar sobre los desafíos que enfrenta Uruguay en estos temas, Informe Capital recibe a Ana Viñolo, de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional. Antes de empezar a profundizar en algunos de los temas desarrollados recién o planteados recién, como pregunta marco, podríamos decir, ¿no?, de arranque, la de los millones, la pregunta de los millones. ¿Cuáles son los orígenes de los fondos que llegan a los países a través de la cooperación internacional? Bueno, primero que nada, quizás contarte un poco qué es la agencia, y te cuento enseguida lo que me preguntás. La Agencia Uruguaya de Cooperación se crea en el año 2010, porque la cooperación en realidad tiene muchos años. Uruguay recibe fondos de cooperación desde hace muchos años y tenía como distintas formas de organizarse. Y se ve que era importante, justamente por el flujo de recursos que se recibía, ordenar esa cooperación que el país recibía. Y así que en el 2010 se constituye, se busca una institución, una agencia en este caso, que depende de Presidencia de la República, para que ordene, articule y promueva que sea más eficiente la cooperación que Uruguay en ese momento estaba recibiendo. La agencia se crea en el 2010, tiene un consejo directivo que está integrado que lo preside en este caso Juan Andrés Roballo, designado por el presidente, Álvaro García como director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Rodolfo Nisnoboa como canciller. Bien.
¿Por qué es importante esto y por qué quiero adelantarme? Porque nosotros consideramos la cooperación internacional como una política pública que no solo permite un relacionamiento y un posicionamiento de la política exterior del país, sino que también promueve el desarrollo. Por eso Uruguay es uno de los pocos países que tiene su responsable de cooperación internacional en la Presidencia de la República. Y ahí un poco en cuanto a los fondos, el origen de ellos, el ¿no? origen de esos fondos. Son variados y ahí tenemos como las distintas modalidades de la cooperación de acuerdo a qué fondos nos estamos refiriendo. Nosotros aquí en lo que la AUCI es responsable son de los fondos no reembolsables, es decir, estamos hablando de fondos que el país recibe que no tiene que devolver. No hablamos de un préstamo del FMI o del Banco Mundial o del BID. Eso es responsabilidad del Ministerio de Economía. Bien. Si bien, por ejemplo, el BID es uno de los mayores cooperantes de Uruguay. Pero no en un formato préstamo en este caso. Claro, porque el BID tiene un formato préstamo y ha asociado un formato no reembolsable. Bien. Y sigue siendo el primer cooperante no reembolsable de Uruguay al día de hoy. Pero los fondos pueden venir de países, pueden venir de gobiernos subnacionales, de regiones de países, pueden venir de ayuda humanitaria, pero también hay algo que quizás es lo que ustedes están preguntando, que es un fondo que es muy conocido, que se llama la Ayuda Oficial al Desarrollo, que fue un fondo que se creó en los años 45, 50, para donde los países desarrollados decidieron que tenían que apoyar a los países que estábamos en menor desarrollo. Y ahí ellos se comprometieron a poner un 0,7 de su PBI y bueno, hasta ahora no todos lo han cumplido. Y ese es uno de los grandes reclamos que hacemos los países en desarrollo. ¿No está contemplado, disculpame que te interrumpa, Andrea, lo que reciben, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales de cooperación internacional, pero de forma directa? Acá solo lo que pasa por el gobierno, para ir despejando. La AUCI no tiene registro de eso. Tenemos un registro parcial, pero en Uruguay nosotros no hacemos un control de ese tema a la sociedad civil. Perfecto, solo lo que llega por nivel oficial. Sí, exacto. Y atado a lo que te preguntaba Martín, ¿cuáles son los principales países aportantes o organismos aportantes, en este caso, que a veces son fondos, pero a veces son recursos técnicos que también pueden estar llegando, ¿no? Sí, eso es un cambio que se está dando en estos últimos años. Ya la cooperación internacional, bueno, la crisis del 2008 afectó mucho a los países desarrollados y los aportes no son mucho menores, pero también ha habido un surgimiento del sur, hablamos mucho de lo que es la cooperación sur-sur, donde los países desarrollados no intervenían en un primer instante, no intervienen, es una cooperación entre países de igual desarrollo del sur o de menor desarrollo. Entonces, ahí lo que nosotros, los países que más han cooperado con nosotros han ido variando. Depende si lo vemos antes del 2018, porque a Uruguay, a partir de enero de este año, los países desarrollados, lo que es el Comité de Ayuda Oficial al Desarrollo, considera que no somos más elegibles. Ajá. Porque durante más de 3 años Uruguay ha tenido una renta alta. ¿Y qué es renta alta? Es un índice que puso un banco, el Banco Mundial, pero para dar préstamos. Sin embargo, es el índice que se usa para también asignar la ayuda oficial. ¿Y qué implica? Que cuando vos sos un país que por más de 3 años tenés una renta per cápita de más de $12.500, ya sos considerado como graduado. ¿Te parece discutible ese? Totalmente discutible. Y de hecho Uruguay, de Uruguay hemos hecho una fuerte campaña, si se quiere, en conjunto con Chile, porque fuimos los 2 países que hemos sido graduados en enero de este año. ¿De 2018? De 2018. Hace un año. Sí, perdón, sí, hace un año. El año pasado. De hecho, nosotros discutimos esto y armamos una estrategia en forma conjunta, pues somos los primeros países de América Latina. Que sea el único indicador para determinar esto. Exacto. ¿Y en qué está? ¿Qué resultados hubo? Mira, al principio lo que nosotros nos proponíamos como de máxima era que no nos graduaran, pero bueno, eso no pasó. Sin embargo, la estrategia logró el acompañamiento de varios países de la región, pero también de varios países de Europa, de África y de otros lugares del mundo. Y la verdad que estamos muy contentos de que hemos generado un nuevo espacio de diálogo y como una nueva categoría que se llama Países en Transición al Desarrollo, que ha tenido efectos concretos.
como por ejemplo que la Unión Europea siga cooperando con nosotros a través de programas regionales, que si no, no los tendríamos hoy vigentes, que creara un fondo específico, la Unión Europea, el Parlamento Europeo, para ayudar a los países en transición al desarrollo, que países que en principio no podrían cooperar con nosotros, como Japón, decida que quiere seguir cooperando con Uruguay. ¿Por qué en principio no podrían por este Por criterio mencionado? Porque poder pueden, pero la cooperación que llegaría a Uruguay no la pueden computar a ese 0,7. Claro. Es ¿no? extra. Exacto. Entonces, pero ahí hay una definición política. España lo mismo, quieren seguir trabajando con Uruguay. ¿Y eso por qué? Porque Uruguay realmente ha dado garantías de que la cooperación se usa donde se quiere usar y donde se dice que se va a usar. Tiene una institucionalidad, que da garantías y que realmente eso, no se olviden que son también fondos públicos de esos países, claro, y que también tienen que dar cuenta de para qué es esos fondos. ¿Y cuánto ha evolucionado, digamos, o en este caso ha descendido la cooperación o el dinero que recibe nuestro país en los últimos años, por lo menos en los últimos 20 años a la fecha? Yo te puedo dar datos concretos. Nosotros, desde que yo estoy en la UCI, hicimos 2 informes del estado de situación de la cooperación en Uruguay. Del 2014 al 2016 bajamos de la tradicional, no estoy contando la sur-sur, la regional, solo los fondos tradicionales que venían de cooperación, bajamos de 34 millones de dólares a 22 millones de dólares. Estamos en este momento iniciando el nuevo proceso de relevamiento y a fin de año vamos a tener un dato, pensamos que bajó más todavía, pero han resurgido otras formas de cooperación. La sur-sur sigue cada vez más instalada. La cooperación regional está teniendo... Para que la gente entienda, porque a veces es una cuestión más horizontal, pero sur-sur estamos hablando que nosotros o podemos recibir de Argentina, de Brasil o de África, ¿cómo sea? La sur-sur, te pongo ejemplos concretos, tenemos programas con todos los países de América Latina y ahí son gastos compartidos. Entonces, armamos un programa donde hacemos convocatorias a proyectos, donde los países, por ejemplo, tenemos programa con México, con Argentina, con Chile, con Ecuador, donde las instituciones nacionales demandan cooperación del otro país, porque quieren conocer cómo es la política pública en determinado tema, y hay otros que nos demandan a nosotros. Por ejemplo, a nosotros nos demandan mucho en cómo logramos el cambio de matriz energética, sobre el sistema de cuidados, sobre inclusión financiera, toda la política contra el tabaco. Es decir, eso son lo que nos piden los países. Y nosotros también muchas veces preguntamos, por ejemplo, cómo el tema de política con los temas de discapacidad o con otras políticas que ellos están desarrollando en tema de, por ejemplo, de políticas afrodescendientes. Es decir, ahí buscamos cómo lo han resuelto otros países y vemos cómo nosotros podemos aplicarlo a nuestra realidad. Esos son los que llamamos cooperación sur-sur. Bien. Después está la regional, donde participamos varios países. Y ahí capaz que conocen el tema, por ejemplo, de Ibermuseos, que es un programa para desarrollar todos los museos de Iberoamérica, o Iberorquesta Juvenil, por ejemplo, que la Orquesta Juvenil del SODRE participa activamente y entonces tiene intercambios con otras orquestas juveniles de la región. ¿Y en plata eso cuánto es? ¿Cuánto es la sur o en porcentaje? ¿Cuánto es la tradicional? No tenemos ahí números Pero en porcentaje, ¿no? Digo, porque me imagino que viene creciendo la sur-sur, pero si 80%, tiro números cualquiera, ¿no? En el caso, 80% de la tradicional, esta viene creciendo 10 y 10 con la triangular. No, lo que pasa es que nosotros lo miramos desde otro punto de vista, lo miramos en cantidad de proyectos, no tanto en cantidad de montos. Si bien nosotros tenemos un fondo para hacer esta cooperación sur-sur, AUCI por ley tiene un presupuesto para poder realizar estos programas. Pero en montos quizás eso es lo que nosotros tratamos de reivindicar, que la cooperación es mucho más que fondos presupuestales. Claro. Es intercambio de conocimientos, es conocer experiencias de otros, es capacidades. Por supuesto que hay recursos, pero es todo un debate en este momento si vale la pena o no vale la pena valorizar económicamente la cooperación sur-sur. Y pensando, Andrea, en los proyectos más grandes, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los resortes que determinan para qué... ¿En qué se va a invertir lo que llega, supongamos, de un país primermundista o europeo? Es decir, allá hay una presentación de proyectos que son evaluados y a cambio de esa evaluación se acepta o no colaborar y el dinero llega y el apoyo llega, aunque más no sea en recursos, o son los países
que, digamos, aportan esos recursos y ese dinero los que dicen estos fondos son para tal o cual iniciativa? ¿Cómo se afina eso? Bueno, por suerte eso ha cambiado en estos últimos años. Cada vez hay un diálogo más horizontal. Cada vez a nivel internacional decimos que somos socios, cooperantes, y no importa si somos del norte o del sur, digo, nos podemos sentar en una mesa y conversar cuáles son las prioridades. Por eso es importante esto que nos decía hace un rato, que la cooperación también aporta al desarrollo. Y para nosotros no es cualquier desarrollo, es un desarrollo sostenible, basado en derechos, y bueno, y Uruguay es eso lo que cada vez que se sienta en una mesa a negociar un fondo de cooperación es lo que pone como prioridad. Claro. Y ahí, por supuesto, que el cooperante tiene también su impronta y pone, sí, hacemos acuerdos y nos ponemos de acuerdo en esas condiciones, pero no son impuestas. Son condiciones que sí, por supuesto, ellos tienen algunas líneas de trabajo que priorizan y nosotros vemos cuáles son las que nos sirven y cuáles no. Es decir, es una negociación horizontal. Eso no pasaba antes, ¿eh? Digo, esto es una construcción más de estos últimos años y que realmente nosotros consideramos que es mucho más enriquecedora. Y las áreas estratégicas, siguiendo con lo mismo, ¿no? O las áreas temáticas, ¿están más determinadas por quién da la plata? ¿Uruguay se ajusta a lo que está rindiendo a nivel internacional o decimos desde acá nos interesa este tema? Bueno, por suerte a nivel internacional tenemos un acuerdo que es la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible que votamos todos los países de la región, del mundo, 193 países, que de alguna manera también marca una agenda acordada. Entonces, por supuesto que a veces hay modas, algunos temas que están más de moda que otros, pero nosotros en eso somos muy coherentes en ver, bueno, cuál es la estrategia de desarrollo que Uruguay quiere llevar adelante y que la cooperación realmente esté alineada a esa política de desarrollo, ¿no verdad? Y eso es lo que tratamos, es una de las responsabilidades justamente de AUSI, de garantizar que la cooperación que se recibe esté enmarcada en las políticas de desarrollo que se plantean y también la que brindamos, es decir, nosotros también la que brindamos promueve esas mismas líneas, ¿no verdad? ¿Qué destacás de los objetivos o de los proyectos en marcha para un año que recién empieza como este? ¿En qué sentido decís? En el sentido de lo que en este momento se está ejecutando, de la Agenda 2019 de la cooperación para Uruguay. Bueno, Uruguay, en diciembre del año pasado aprobamos una política de la cooperación internacional para el 2030 que tiene 3 enfoques transversales que estamos promoviendo, que justamente sea una política de la cooperación, no solo de AUSI, sino aquí hablo del país, que promueva los derechos humanos, que promueva el desarrollo sostenible y que realmente promueva la resolución disminuir las desigualdades. Es decir, nosotros queremos una cooperación al desarrollo que realmente permita reducir las desigualdades que existen. Pero que tiene 4 grandes objetivos, que es por seguir teniendo un rol activo a nivel internacional, con una voz en la cooperación internacional, ¿no? Digo, poner nuestra impronta en los foros internacionales. También seguir promoviendo más cooperación sur-sur y la cooperación triangular, que es cuando, además de 2 países del sur, hay un tercero que nos apoya financieramente para poder seguir trabajando juntos. Y también, bueno, empezar a cambiar un poco la percepción de que Uruguay no solo puede recibir, sino que hoy tiene capacidades también para ofrecer cooperación, que tenemos en estos últimos años, hemos desarrollado políticas muy interesantes, con buenos resultados, que a otros países le permita poder alcanzar un mejor desarrollo, realmente sentirte parte de que sos un actor no solo para promover el desarrollo a nivel nacional, sino también a nivel regional y global. Parece que parece a veces un poco loco, pero no es tan loco. Es decir, realmente podemos, así como nosotros vemos cómo hacen otros países, hay otros países que miran qué es lo que hacemos nosotros. ¿Y se ha estudiado, Andrea, el impacto que ha tenido históricamente la cooperación, el aporte de la cooperación en nuestro país? Sí, nosotros desde AUSI nos preocupamos de ese tema y hicimos en estos años 2 estudios. Uno centrado en el aporte, por ejemplo, de la cooperación japonesa en todo lo que es el desarrollo forestal de Uruguay,
Japón fue un socio estratégico desde muchos años, estoy hablando de más de 20 años, donde sistemáticamente estuvo apoyando al país en formación de capacidades de recursos humanos, en buscar estrategias de política y realmente, bueno, ahí hicimos un estudio y que está publicado en inglés y en español. Y después nos gusta mucho recibir en la AUSI estudiantes y bueno, una estudiante de grado de ciencia política, le pedimos hacer un trabajo y ella lo que hizo fue ver cómo desde la cooperación internacional apoyó a la política pública en el tema de cambio de matriz energética. Y ahí, bueno, hizo toda una valoración de proyectos de España, del PNUD, del BID, cómo nos permitió, por supuesto que siempre es necesario que haya un liderazgo político y que haya institucionalidad y recursos, ¿no? Pero la cooperación lo que permitió fue conocer otras experiencias de otros países, acortar plazos, tomar definiciones, por ejemplo, al momento de hacer un llamado a licitación, o ver cuáles podían ser las mejores tecnologías para nuestro país. Y esos están publicados también. En cuanto al tema de transparencia que decías, digo, está todo publicado. Digo, yo pienso también en las becas que se dan a estudiantes de grado, de posgrado, doctorado, a los fondos disponibles. Eso, el hecho de unificarlo en una agencia ha permitido ser, digamos, no sé si transparente es la palabra, pero la posibilidad de que se conozca mejor los fondos disponibles, los paquetes disponibles aún para ir a estudiar. Yo creo que sí. Yo estoy en este mundo de la cooperación hace 20 años, digo, por distintos lugares que estuve, en distintas instituciones. Y creo que la agencia es una muy buena opción para poder tener. Hoy, gracias a la agencia, podemos saber cuál es la cooperación que Uruguay recibe y que brinda. Tenemos datos concretos. Por supuesto, siempre falta más. Yo no digo que aquí esté todo. El de 2018 no lo tenemos todavía. No, todavía no. Tenemos un software para que las instituciones lo carguen. Tenemos un sistema nacional. Nosotros decimos no trabajamos solos, trabajamos porque existe un sistema nacional de cooperación, nexos en cada universidad, en cada intendencia, en cada ministerio, en cada instituto de investigación. Hay un referente de cooperación que es el que trabaja con nosotros y es para nosotros vital. Ellos son los que nos ayudan a difundir y son los que realmente hacen la cooperación. Pues nosotros hacemos las convocatorias, pero ellos son las que la ejecutan. Esto para nosotros, el poder tener estos informes, creo que es posible porque existe una agencia que tiene esa responsabilidad. Pero también está el tema de las becas. AUSI tiene el portal de becas del país y en este momento nosotros difundimos, por ejemplo, el año pasado unas 370 becas. De esas 300 no tenemos toda la gestión, es decir, algunas las difundimos y no sabemos qué pasa. Ajá. Y otras somos nosotros que recibimos a los postulantes y bueno, los datos que tengo son que se difundieron gestionadas por AUSI 212 y hubo 400 postulantes. Para personas uruguayas que quieren hacer cursos, que generalmente son cursos cortos, algunos son cursos de 3 semanas, pero también a veces son maestrías y doctorados, ¿no? Tenemos toda la difusión. Hay otras instituciones como la ANI o como la Universidad de la República que también tienen, pero bueno, AUSI tiene un portal que ahí también todo el que quiera se puede inscribir y recibir becas y no hemos querido quedarnos solo con eso. Entendemos que, dado que la mayoría de los beneficiarios son empleados públicos, consideramos que también tienen que brindar sus conocimientos una vez que regresan a las instituciones o a otras personas. Entonces, el año pasado iniciamos un ciclo de charlas. Ajá. Por ejemplo, personas que tuvieron una beca, vienen y nosotros le organizamos como una charla para que ellos transmitan ese conocimiento a otras instituciones y a otras personas, para multiplicarlo, ¿verdad? Está muy bien. Andrea, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias a ustedes, la verdad que un placer. A las órdenes.